¿Sientes que tu entorno existe algún tipo de violencia? ¿Que eres humillado, eres atacado constantemente? ¿Consideras que tienes las herramientas suficientes para defenderte ante esto? Quédate hoy en Despertar porque estaremos hablando de la violencia desde la perspectiva de quien la sufre. ¡Entonces hagamos un maldito problema! Le quité vidrios a Maddie del cabello anoche. ¿A dónde vas a ir? Yo pago todas las cuentas. Te dejé mudarte a mi remolque, te tomaste mi cerveza, comiste mi comida. Vives a costa de mí. Necesitas denunciar tu abuso. No fui abusada. Hay camas en un refugio por violencia doméstica, pero dices que no hay abuso. Es que me incomodaría quitarle una cama a alguien abusada en serio. ¿Abusada en serio? ¿Eso qué significa? Golpeada, herida. ¿Y cómo es el abuso de mentiras? ¿Intimidación? ¿Amenazas? ¿Control? Golpear una pared al lado tuyo es abuso emocional. Antes de morder, ellos ladran. Antes de golpearte, golpean cerca de ti. La próxima vez iba a ser tu cara y lo sabes. Who are you to ask for anything more? Do you wait for your dancing lessons to be sent from God? You'd like his light to shine on you. Bendiciones. Bienvenidos a Despertar, tu espacio del podcast Buenas Nuevas en la República Dominicana, que busca desesperadamente que tengamos un encuentro real con la palabra de Dios, que salgamos de la religiosidad humana, de la rutina religiosa y que tengamos una verdadera experiencia con Cristo a través de su palabra. El día de hoy, dándole continuidad al tema de la violencia que conversamos hace apenas unos días, por la cantidad de comentarios que se han generado. Me acompaña mi amiga Dalkis, bienvenida. Muchas gracias por la invitación nuevamente de compartir este tema. Y le damos las gracias a las personas que nos estuvieron haciendo comentarios y que lo pudieron ver. Verdaderamente que sí, nos sentimos preocupados y estamos buscando la manera de contribuir a de que nosotros, ¿verdad? Sí. Podamos poner ese granito de arena en educarnos, en concientizarnos y no ser parte de este flagelo de la violencia. Porque como muchos temas, a veces resulta fácil como enumerarlos. ¿Qué hacer con 5 pasos, con 3 pasos? Pero cuando llegamos al tema de la violencia y lo tocamos en el programa pasado, nos dimos cuenta que la violencia puede ser verbal, no verbal, emocional, digital, o sea, y no respeta género, no respeta extracto social, ni no respeta nada. Simplemente las personas se encuentran atrapadas. Y el programa de hoy, la vez pasada lo enfocamos desde el punto de vista desde la persona que es violenta. Pero este programa queremos enfocarnos hacia la persona que recibe la violencia, o sea, al que es víctima de la violencia. Y ahí es donde quiero entrar rápidamente, porque nosotros necesitamos entregarle a la audiencia estrategias, recursos. Sabemos que no van a ser cosas quizás fáciles de aplicar, pero lo primero que nosotros tenemos que identificar, que vamos a hacer como un pequeño resumen, cómo nosotros sabemos que somos víctimas de violencia. En muchas ocasiones, como decíamos en el programa pasado, puede ser que no nos demos cuenta al principio. Ni siquiera la persona a veces que ejerce la violencia, porque hemos normalizado mucho el hablarnos mal, el controlar, Ajá. o el ser controlados, el humillar. Pero hoy quiero comenzar con un verso bíblico que está en Proverbios 12:18. Hay hombres
cuyas palabras son como golpes de espada. Uf, Pero la lengua de los sabios es medicina. Hay Tremendo. violencia que no se ve. No es un golpe, pero es una humillación, exacto. es un sarcasmo. ¿Y Ujú. qué pasa con esa persona que la recibe? ¿Cómo se siente? Y ahí es que nos queremos enfocar en el día de hoy. O con los insultos, que a veces las personas entienden que, por ejemplo, yo lo he vivido, que dicen, no, pero hazte fuerte. Imagínate que no te lo están diciendo, que realmente o eventualmente tú te haces fuerte y pudieras hacerte oídos sordos. Pero llega un punto, pienso yo, que eso permea en la vida de una persona si yo estoy constantemente ofendiéndola, insultándola. Bueno, tenemos dos tipos de personas que ejercen la violencia. Hay una que puede venir de una psicopatía violenta. Ok. Ese tipo de persona no tiene empatía y es calculadora a la hora de ejercer violencia. ¿Y qué pasa? Que la persona entiende que es culpable, porque así lo hace creer el que está ejerciendo violencia. No es que porque tú me sacas de control. Y la otra persona se siente, bueno, es que yo soy lento, por ejemplo. Bueno, es que yo soy torpe. Exacto. Ya. Entonces justifica Ujú. ser violentada. Ay, sí, yo debería de hacer esto con más cuidado. Es que no debí responderle así. No debí salir de la casa sin decirle. Entonces, son pequeñas cositas que la persona va minando su área emocional y al sentirse tan responsable, pues no dice, ¿cómo salgo de aquí si yo misma estoy siendo parte de que esta persona me violente? Otra cosa que hacen es aislar a la persona. Ay, Es decir, ese tipo de persona que está dentro de un círculo violento, casi siempre el abusador trata de que no tenga amistades, que esté lejos de la familia, que no tenga recursos económicos. qué interesante, porque siempre aquí en Despertar, cuando todos los temas que hablamos, que los llevamos a la luz de la palabra, porque la palabra de Dios tiene la respuesta a cualquier inquietud, nosotros encontramos este tipo de personas dentro de la iglesia. Y ahora que me escuchas, si fuese que eres cristiano o no, sea lo que fuera, no es la vida que debes vivir, ¿verdad? O sea, sin importar, porque mira, Dalki ha dicho algo, a veces no es ni siquiera tan frontal, a veces es muy sutil. Y el comportamiento que yo asumo, bueno, no debí gritar, no decirle que iba a salir, o no debí ponerme esta ropa, o no debí hacer esto. Realmente esas justificaciones crean en esa persona como más poder, como, ¿verdad? Lo que me inquieta es que hay en la iglesia personas así. Bueno, no debería. No, por No supuesto, debería. no debería. Pero esta parte de esa violencia ya de una manera enfermiza Ujú. se cubre mucho, aún con cargos eclesiásticos, se suele cubrir con cargos políticos, son gente que para el otro, pero fulano es muy respetable, ¿cómo va a ser? Entonces, si tú que te sientes violentada, te acerca a alguien, te dice, no, lo pone en duda. Claro, porque la fachada, o sea, lo que se percibe desde fuera, no es este tipo de conducta. ¿Qué hacer entonces? Bueno, no sé. Entonces, ahí es que viene el caso de primero es reconocer si verdaderamente yo me estoy sintiendo cómoda con la situación, porque comienza a mermar la autoestima. Cuando yo me siento bajo amenaza, me siento controlada, y ya eso hablando de una persona adulta. Por supuesto. Por supuesto. Entonces comienzo a sentir ansiedad, a sentir depresión, muchas veces a somatizar físicamente enfermedades, hasta de la piel, asma, muchísimas cosas, gastritis, enfermedades de los nervios. Puedo hasta llegar a tener alguna condición mental, porque es que voy a Claro. comenzar a hacer una desconexión para no sentirme como me estoy sintiendo. Es decir, que es algo bien complicado. Y muchas veces las personas que están a su alrededor dicen, ven acá, y es que no se da cuenta que es que Ajá, esta persona exacto. le está haciendo daño. Estaba pensando justamente en eso. No lo notan. O No. sí, pero Exacto, pero no tiene la fuerza de voluntad porque verdaderamente se siente atrapada.
y hasta responsable y culpable de estar siendo violentada o violentado. Correcto. Y en este caso, ¿qué consejo o de qué manera práctica pudiera la persona, bueno, si ya lo identificó, que es la primera parte, lo vital, ante toda situación, lo primero es identificar, ¿verdad? O sea, si tengo, por ejemplo, siempre es bueno traer ejemplos para poderlo ver de la forma más sencilla. Cuando una persona quiere bajar de peso, lo primero que identifica es que está subido de peso, ¿verdad? Y luego que lo identifica, crea un plan, por lo menos un plan. No que lo lleve a cabo de manera perfecta, pero cómo, después que lo identifico, de qué manera yo tengo que notar si tengo los recursos para hacerle frente o si debo pedir ayuda. ¿Cómo, en qué punto yo me tengo que, qué yo hago, qué puedo hacer? Bueno, como te decía, aunque es difícil identificar que estamos atrapados en un círculo de violencia, porque así se le llama el círculo de la violencia. ¿Por qué? Porque hay una parte donde cuando ese tipo de abusador se da cuenta de que tú quieres salir, quieres buscar ayuda, pues baja un poquito la guardia. Y comienza a decirte, pero que tú sabes que yo hago esto porque te amo y yo estoy dispuesto, que no, que mira, vamos a echar hacia adelante. O sea que hasta entra la manipulación. Ahí comienza esa parte de manipulación que se llama luna de miel. Entonces la persona dice, bueno, pero es que puede ser a veces hasta que salga si es adulta y son una pareja, que salga del hogar. Y dice, no, pero yo le voy a dar una oportunidad porque es verdad. Y vuelve. Es decir, por eso se llama círculo. Y Claro. aunque es difícil salir, sí se sale. Pero ¿cómo se sale? En primer lugar, necesita ayuda. Es una persona que está en un círculo de violencia, necesita ayuda. Necesita un grupo de apoyo. Y ahí es que queremos que nosotros como iglesia, como comunidad de fe, sepamos identificar los patrones de violencia. Claro, claro. Que no normalicemos que las personas controlen. Que no normalicemos que maltraten verbalmente. Ni Claro. los padres a los hijos, ni las parejas entre sí. Porque, ¿qué pasa con la violencia? Es que es cíclica, es decir, va reciclándose. Sí, y luego de eso va y se repite. Exacto. Para los que se están conectando justo ahora, estamos hablando de la violencia desde el punto de vista de quien la recibe, o sea, de quien es víctima de la violencia. Y de la violencia desde la perspectiva de la verbal y la no verbal, es decir, de la que puede ser de manera silenciosa, con expresiones, con burlas, hasta la que es de ofensas graves, o sea, de insultos, no, sin llegar a la parte del maltrato, porque esa es como que la evidente, ¿verdad? Esa violencia ya es la que es evidente cuando una persona está toda golpeada. Pero para nosotros es tan importante cómo percibimos, cómo nos habla nuestro entorno. Por eso es tan importante que en los comentarios nos vaya colocando si alguna vez usted ha sido víctima de alguien o quizás en su entorno usted se siente amenazado. La Iglesia Buenas Nuevas aquí en República Dominicana tiene la estrategia, los recursos para ayudarlo. Usted nos puede llamar al 809-567-7675, ahí están en pantalla, si está aquí, pero si nos ve a través de las redes sociales, a través del WhatsApp. Escríbanos porque estamos listos para ayudarle. Seguimos, Dalkis. Sí, entonces, ¿qué pasa con la violencia? La violencia es como si fuera enfermando el alma, va enfermando, la persona va decayendo, y tú te das cuenta que se va minimizando tanto que aún busque ayuda, necesita estar constantemente reforzándose a sí misma, trabajando su autoestima, reconociendo que ella puede, que ella debe tener una vida en paz, en tranquilidad, que se merece ser amada, sin ser maltratada. Que por eso hablábamos en el tema anterior de la violencia, de lo que va haciendo, de lo que nos va dejando como mensaje. Cuando muchas veces los padres maltratan a los niños o a las niñas, ¿qué le están dejando? ¿Cuál es el legado que le están diciendo? Mira, cuando tú estés con una persona, esa persona te ama y te puede maltratar. Y es parte del amor. Entonces también eso
a veces retrae a la víctima de salir porque es algo normal. Sí, porque lo viví así, o mi mamá, y este es el patrón que se repite, como a veces viene de aislado, de hijos que nunca fueron maltratados y cuando son padres resulta ser que maltratan. Pero nosotros tenemos en cualquiera de los casos, o sea, porque esto puede pasar también quizás en el trabajo, Dalki, quizás no solamente en lo interno del hogar. O sea, a veces hay jefes que son intimidantes y eso es algún tipo de maltrato, con actitudes, con gestos. Yo recuerdo, yo tenía un jefe que siempre su manera de hablar era como si fuese una amenaza. No nos decía de una manera frontal las cosas, pero siempre las personas se sentían amenazadas. Y, y yo recuerdo que, bueno, él entró y ya yo había decidido salir de esa institución, no por la llegada de él, mucho antes quería salir. Y la llegada de él solamente afirmó la decisión que yo había tomado. Pero después yo me daba cuenta que su tipo de discurso era como siempre como amenazando, como intimidando, o sea, que también se puede dar en el área laboral. Y uno tiene que saber que tenemos que defendernos. Claro, es importante aprender a poner límites. Perfecto. Límites sanos, límites de que usted, mire, excúseme, pero yo no me gusta que usted se exprese así hacia mi persona. Porque se da con mucha regularidad, como te digo, como algo cultural, porque claro. también existe una violencia sociocultural. Pues la gente entiende que puede maltratarte y que tiene el permiso porque es tu jefe, o porque es tu papá, o porque es tu mamá, o porque es tu esposo, Claro. porque es tu esposa. Entonces, hay que poner límites. Miren, le voy a decir algo. Yo cuando me casé, yo le dije a mi esposo, le dije, mira, conmigo yo no quiero que tú relajes, que tú hagas un chiste sarcástico con mi persona. No lo acepto. ¿Pero por qué? Me decía, eso no es nada, porque eso es para que no. Usted, mire, no, está prohibido. Claro. Si subo de peso, está prohibido. El único que no me puede decir en la casa que yo estoy gorda es él. Excelente. Es poner esos límites, porque yo a veces pienso que cuando tú vas dejando como que las fronteras estén abiertas, sí, es poco verdad. a poco las cosas se van dando, se van desbordando, y es lo que pasa con la violencia. Que poco a poco a una palabrita, tú a veces en una relación de noviazgo, escucha pareja que relajando, ay, que tú frentúa, o no, usted tiene que hacer un alto. Poner límites, porque es que se va desbordando y luego a usted le va a molestar y le va a hacer daño, y esa persona ha cogido tanta confianza, claro, o se le ha ido la mano, porque también, aparte de que estamos hablando de esa violencia emocional y psicológica, puede ser que llegue a un punto que ya luego pasa a la violencia física. Claro. O que es tanto el control que tengo contigo de que todo. He conocido mujeres que hasta para hacer la compra el marido tiene que mandarle la lista de compra. No hay autonomía de nada. No, que tengo que esperar que el esposo venga para. No, yo sé que hay una comunicación entre parejas, que es la normal, pero también uno se da cuenta cuando se está pasando. Claro, cuando hay un control excesivo mayor, exacto. Y eso es violencia. La negligencia también es violencia. Y va a hacer daño a la parte psicológica y emocional. Aún la negligencia a los hijos. Cuando tú no alimentas a tus hijos a la hora apropiada, cuando tú no suples sus necesidades, cuando tú no corriges, porque hablábamos de la corrección la otra vez, pero también cuando tú no haces lo que tú tienes que hacer como papá, tú estás violentando el derecho de ese niño de ser educado, de ser un ente de bien en la sociedad. Claro. Entonces, de reforzar su autoestima. Sobre todo porque, Dalki, en el caso, este programa no está circunscrito a las parejas, no, esto es abierto a todos, adolescentes, jóvenes, casados, solteros. Y hay un tema con los jóvenes y los adolescentes, que es que nosotros tenemos que entender como padres, en el caso de los que son padres, que todo lo que hagamos, eso va a repercutir en el comportamiento de ellos. Y lo hacen igual con los maestros. O sea, a veces lo hacen sin estar conscientes y son víctimas, pues, y pueden llegar a ser víctimas potenciales, o sea, pueden realmente caer en las manos de un perverso por causa de que se adaptaron, que en el hogar están totalmente como invisibles, como si no existieran, porque eso también es violencia.
Cuando yo suprimo a un punto a una persona que la hago como invisible. Y esa parte queda sensible en él y cómo se desarrolla. Y entonces tenemos una sociedad llena de personas, mira, que lo hablábamos, cuando uno se pone a ver los tipos, que si la generación, que si los millennials, que si los boomers, que si los... uno se da cuenta con este desglose de generaciones, como pérdidas de valores se han dado. Y esto no tiene que ver con que usted sea cristiano o no. Evidentemente, a veces nos sorprendemos que en hogares cristianos existan tales fracturas, pero las hay, existen dentro de los hogares. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta de esto, que yo he sido violento y que el otro ha sido víctima. Así es. Y muchas veces no nos damos cuenta del alcance, porque le voy a decir, muchas veces decimos, no, pero hoy nosotros estamos ejerciendo violencia contra alguien, pero mañana podemos ser nosotros la víctima de violencia. Claro. Y esto pasa mucho con los padres cuando llegan a cierta edad, cuando son ya personas, adultos mayores, ajá. que sus hijos los maltratan, pero porque vivieron maltrato. Sí. Entonces después decimos, ¿y por qué sus hijos lo tratan así? Sí, ¿por qué no lo visitan o por qué... o viven hacinados, o sea, solos? Sí, porque es que la violencia es un ciclo. Entonces, una mujer que se siente maltratada por su esposo, lo más probable es que va a maltratar a sus hijos. Y vamos pasando como si fuera un juego que estuviéramos pasando la pelota. Sí, el testigo, exacto. Vamos pasando de Y generación. entonces el niño va maltratando a otro en el colegio o en la escuela. Sí. Es decir, que es algo que nosotros tenemos que sanar desde adentro, desde la familia. Sí, tenemos violencia que estamos mirando afuera en la sociedad, pero nosotros como familia, ¿qué vamos a hacer para detener esto? Vamos a comenzar por aquí, por esta que no se ve, por esta que es invisible, por esta que hace daño y que marca. Correcto. Hay muchos especialistas que dicen que marca más y produce más efecto traumático que la violencia física, la violencia emocional y psicológica. Sí, bueno, definitivamente. Porque el golpe se sana, aunque también afecta, pero sin lugar a dudas que una persona ofendiendo, es lo que yo digo, que llega un punto que permea la vida del otro. O sea, por más fuerte que uno quiera hacerse, o la persona, sea adulto, sea lo que fuese, va a llegar un momento en que lo va a dañar. ¿Qué otros consejos prácticos? Porque siempre nosotros queremos darles herramientas que usted pueda ponerlas en práctica hoy mismo. O sea, que diga, esto es fácil, yo puedo comenzar por aquí, identifiqué esto, me doy cuenta que, bueno, tengo este carácter y de repente puedo ayudarme de esto. Y cómo yo puedo caminar hacia una sanidad, o sea, a yo defenderme sin que esto me genere un daño físico. Sí, muy buena tu pregunta, porque lamentablemente nosotros tenemos en el sistema nuestro, ya sea a veces eclesiástico o de justicia, muy poca protección para las personas que sufren daños emocionales y psicológicos. Porque también nosotros estamos un poquito dañados. Entonces, Claro. como estamos dañados, decimos, no, mira, tú puedes aguantar, eso no es nada, no está pasando nada. Y ahí es que viene la parte de, yo cómo puedo salir de ahí sin exponerme a que la violencia se incremente más. Recuerdo un caso que tuve una vez y yo le decía a esa joven, mira, porque ella estaba aislada, así mismo, es aislada totalmente en su casa, cuidando a sus niñas, pero no tenía trabajo, era profesional, no trabajaba, no tenía, todo era como un dominio. Ay, Dios mío. Entonces, no tenía familia cerca tampoco, fue hija única. Y yo le decía, mira, tú debes, yo no te estoy diciendo porque yo no le digo a nadie, mira, tú vas a salir así, no. Tienes que fortalecerte a ti misma. Claro. Tu autoestima, trabajarla. ¿Cómo? Bueno, tú puedes trabajar, eres una mujer joven, estás preparada, consigue un trabajo. Uh-huh, exacto. Cosas que te vayan Hazte dando la fuerza, el Excelente. empuje. Claro. Para tú comenzar a trabajar tu personalidad. Si en el pasado fuiste dañado, porque esas personas no están ahí al azar. No. Las personas víctimas de violencia son escogidas
por el victimario. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que tienen ese perfil donde ellos pueden dominar. Recientemente yo hablaba con una persona y me dice, estaba viendo un podcast de alguien que fue víctima por años y me dice, con respecto a la violencia y entre otras cosas, ¿cómo yo puedo tomar esto como un punto de referencia? Me decía, como para yo aplicarlo. Y entonces me corrige si estoy en un error, porque mi respuesta fue que una persona haya decidido por voluntad, no porque la palabra de Dios lo establezca, que tienes que quedarte en un hogar ahí aguantando, porque ella haya decidido, no quiere decir que sea el patrón. Yo le puse un ejemplo. Yo le dije, supongamos que yo trabajo en una empresa donde gano 500 pesos. ¿Tú crees que yo te digo, no, ven a trabajar conmigo aquí, te voy a pagar 500 pesos? Porque mira, yo tengo 10 años ganando 500 pesos. Y ella se quedó mirándome. Entonces, podemos nosotros hacer este tipo de juego como, bueno, como yo resistí 10 años y me mantuve orando y aguanté. ¿Puedo hacerlo como un ejemplo o no? Bueno, hay un proverbio. Ok. Me encanta. Ay, excelente. Muy bien. Proverbios 22:3. Dice, el prudente ve el mal y se esconde. Claro. Los simples siguen adelante y sufren el daño. Ay, Entonces, quizás gracias a Dios esa persona salió viva de su relación. ok. Es decir, porque se mantuvo ahí. Sí, y mantiene la relación. Gloria a Dios. Excelente. Entonces, ahora bien, pero no a todo el mundo le va a pasar lo mismo. Si te quedas, puede ser que cada día más tú te sientas más apocada, te sientas cada vez más invisible, controlada, minimizada. Y mientras más dures ahí, más difícil se te hará salir. Wow, Y si te tremendo. digo algo, es que he visto muchas mujeres quedarse. ¿Y sabe qué? Que cuando ya el agresor ha acabado con ellas, él es que se retira y la deja sola totalmente. O sea, cuando no queda, Nada casi de que ella agarrarse. Solamente Dios que pueda restaurarlas. Que gracias al Señor Dios es misericordioso. claro, pero qué difícil es después, por ejemplo, un matrimonio, De 20 años, Ajá. 30 años. Ellos ya se cuando no van. queda nada, incluso ya los hijos están grandes, Sí. si llegaron los hijos, ya no queda nada. Es Tremendo. muy difícil, es muy difícil. Entonces, por esto estamos trabajando este tema. Y no solamente las mujeres, hay hombres también que son víctimas. Claro, claro. Que hay mujeres que son muy fuertes de carácter. Y no tiene que ver tampoco con el extracto social, si eres, No. si eres de bajo, medio o alto, porque estas cosas nos respetan. Así es. La violencia simplemente lo que hace es escalar y es cíclica. Definitivamente que sí. Nos quedan pocos minutos, pero nosotros queremos recoger, ¿verdad?, todo lo que hemos hablado en este tiempo, y es con la intención de que pueda usted dotarse de los recursos, sabiendo que lo primero es que tiene que trabajar su autoestima, saber que lo que está viviendo no tiene que vivirlo 10, 15, 20, 30 años, que tiene que armarse de valor, que tiene que ver cuáles son sus posibilidades, ¿verdad? Porque eso es la autoestima. Que la autoestima no es más que cómo yo me veo a sí mismo, ¿verdad? Cómo yo me valoro. Y todos tenemos cosas buenas en las que apoyarnos. Claro, todos, Dios nos ha dotado de herramientas para salir adelante. Nunca te sientas que tú no puedes, que tú no vales. No, aquí estamos para eso, para decirte que tú eres valioso, valiosa, que tus hijos son valiosos, que son un tesoro y que nadie que tiene un tesoro lo está martillando. Ajá, exacto. Al menos que no sea para sacarle brillo, pero eso le toca al Señor. Pero nadie que tenga, lo que hace es que lo guarda, que trata de ponerlo en un lugar Sí. preciado. Sí, lo exhibe a Lo veces. exhibe, no le anda Ay, cortando tengo esto. pedazos. No. No. Entonces es importante saber que Dios está contigo y que te puede ayudar a salir de esa situación. Dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Amén. Salmo 34:18. El Señor está cerca todo el tiempo. No es opcional ni es, ¿cómo se llama? Como tentativo, como que a veces sí, no.
Dios está sin importar. Recuérdese que el despertar es cambiar la mentalidad. Esa mentalidad religiosa que nos atrapa, que nos envuelve, para tener realmente esas experiencias con Dios a través de su palabra. La palabra del Señor tiene la respuesta para todo. Conclusión, Dalkis, últimos minutos. Bueno, hemos hablado mucho de lo que quizás debas hacer y no sepas cómo, ni buscar el camino o cómo encontrar el camino de salir. Te quiero dejar dicho que hay muchas personas que a tu alrededor, que aunque muchas veces como que se te nubla la vista y te sientes sola, no. Yo sé que hay personas a tu alrededor que te pueden ayudar. Quizás sea la iglesia, Claro. quizás sea un grupo de apoyo, quizás sea una persona profesional. No te aísles, no te quedes solo o sola. Busca la ayuda y sobre todo la ayuda del Señor, que en el Señor tenemos fortaleza. Así que ya saben, esperamos que puedan seguir hablando de este tema. Si tienen alguna pregunta, ¿verdad, Eliana? Claro, siempre como les decimos en los comentarios, déjenos saber su opinión y si hay algo específico que usted quiera hablar. Tenemos una línea telefónica para los que viven aquí y tenemos un número de WhatsApp para los que nos ven en otras latitudes. Están en su pantalla 809-567-7675 y 829-889-4712 para los que nos ven desde otro país. Gracias, este es Despertar. Gracias, Dalkis. Nos vemos en el próximo programa. Bendiciones.